Perfecto. Bueno, nada, bueno, como decía, muchas gracias a todos los chicos de la agrupación y bueno, también por todo lo que dijiste y nada, por la invitación. Un poco cuando me dijeron si quería hacer una charla, dije que sí, obvio, me encanta siempre volver a la uni y participar y un poco de brindar un poco de todo lo que pude, los desafíos, de los conocimientos y todo lo que viví en estos últimos casi 4 años desde que terminé la carrera. Y nada, no sabía cómo enfocar la charla y dije, bueno, a ver, ¿cuáles eran las preguntas que tenía yo un poco cuando estaba terminando la licenciatura y qué era lo que yo me imaginaba que quería hacer? Y un poco esto se enfoca cómo es hacer un posgrado en el exterior, ya sea una maestría o un doctorado, pero también un poco surgía a las preguntas de tratar de responderle para aquellas personas que no saben mucho de qué es un doctorado, qué es una maestría, cómo se aplica y qué básicamente qué conlleva hacer una. Entonces, algunas de las preguntas que voy a tratar de responder son esas, ¿sí? ¿Cómo es hacer una maestría? ¿Cómo es estudiar un posgrado en otro país? ¿Por dónde empiezo si quiero intentarlo? ¿Cómo se financia un posgrado? Que es algo fundamental si cualquier persona lo quiere hacer en el extranjero, o sí. Y por último, ¿a qué universidades puedo aplicar y cómo puedo hacerlo desde Argentina? Así nada, esto es un poco en base a mi experiencia y un poco les voy a ir contando cómo fue mi camino a lo largo de todo esto, para que todos aquellos que estén interesados lo puedan hacerlo y tranquilamente es muy posible. Nada, la primera pregunta a responder es ¿qué es un posgrado? Y principalmente un posgrado es un estudio que viene continuamente después de lo que es nuestra licenciatura, pero hay distintos tipos, ¿sí? Uno puede hacer una diplomatura o una especialización. En ambos casos en la diplomatura es un curso espera un segundo. Bueno, es un curso de... Quiero agregar. Esperen un segundo, quiero poner el pointer. Ven el mouse, ¿no? Sí, sí, sé el mouse. Ah, sí, gracias. Perfecto, entonces, em, el diplomatura es específicamente un curso más específico donde uno va a tratar de adquirir conocimientos bien específicos. Sí, la especialización no es tanto lo que se hace mucho en geología, pero es más en otras carreras donde de vuelta profundizamos en un tema a nivel teórico, técnico, metodología y por lo general tiene una duración de un año, pero es algo más común, por ejemplo, en las carreras de medicina. En mi caso voy a tratar de profundizarme en estos dos tópicos que son las maestrías y el doctorado. Y tratar de explicar, primeramente, cuál es la diferencia. Y acá un poco lo explica en este diagrama, ¿sí? La gran diferencia es la duración. La maestría dura entre 1 o 2 años, mientras que el doctorado tiene 3 a 6 años, ¿sí? Después, la diferencia fundamental es cuál es el objetivo con el cual hago una maestría y cuál es el objetivo con el cual hago un doctorado. Una maestría, básicamente lo que buscamos es profundizar en un tema en específico de lo que nos interesa en nuestra carrera, ¿sí? Y va a durar 2 años porque vamos a tomar algunas materias y después vamos a tener que hacer por lo general una tesis, dependiendo del tipo de maestría, que después voy a comentar un poco. Pero em, lo que tiene es que la aplicación de una maestría puede ser con fines de seguir una carrera más académica, pero también puede ser para seguir más en lo que es el mundo el mundo profesional privado en una industria, ¿sí? Actualmente en todo lo que son los países, tanto como en Europa, en todo lo que es Norteamérica, Australia, la mayoría de la gente hoy en día la gente está terminando su licenciatura y empezando una maestría y para poder conseguir un trabajo de lo que nosotros conocemos en Argentina, en una empresa minera, en una empresa petrolera, en una consultora ambiental, sí o sí hoy se requiere de una maestría porque ya van a ver, voy a explicar un poco cómo es el sistema eh, educativo, no es como que hoy en día te hace más competitivo para poder acceder a nuevos trabajos, ¿sí? El doctorado, en cambio, es más algo específico si uno quiere seguir con una carrera de objetivos científica, ¿sí? Sí o sí hay que tener un doctorado para seguir una carrera como investigador. Y en este caso la diferencia va a radicar en que si bien lo vamos a especializar en un tema, lo que vamos a tener que hacer es aplicar el método científico, digámoslo así, y hacer una investigación en la cual podamos aportar un poco de conocimiento, ¿sí?
básicamente a la ciencia o a la comunidad en un tema en específico y esto lo vamos a hacer a lo largo de 3 a 6 años, dependiendo de cómo sea el lugar que estemos, bueno, bien temas bien específicos, ¿bien? Pero volviendo a la maestría, porque quiero más enfocarlo en eso, porque es algo que, como les digo, se está normalizando mucho en grandes países del mundo y también, por ejemplo, en Latinoamérica. He hablado con colegas chilenos, brasileños y la mayoría de ellos están siguiendo el mismo camino. Hay distintos tipos de maestría y esto, disculpen que está en inglés, pero creo que está bueno para introducirle algunos de los temas. Hay distintos tipos de maestrías, pero las dos más comunes que se aplican para geología son lo que se conoce como el Master of Science o Máster en Ciencias o el Master of Arts, que es el máster y la maestría en artes. ¿En qué recae la diferencia? Es que la maestría en artes básicamente es para todas aquellas personas que solamente buscan adquirir conocimiento, pero no hacer una investigación. Por ende, no tienen que hacer una tesis. Muchas veces lo que hacen es cursan más materias y por lo general pueden hacer pasantías en una empresa y con eso te dan un título de maestría of art. No es lo más común en geología, pero se puede hacer. Lo más común en geología es la maestría Master of Science, que básicamente sí o sí hay que hacer una tesis donde tenemos que hacer una investigación que dura unos 6 meses aproximadamente, ¿sí? Nada, como dije anteriormente, un posgrado va a ser va a depender de qué universidad vamos y a qué país vamos, ¿sí? Porque va a variar completamente. Pero creo que hay dos formatos que son los que más se repiten. Uno es el modelo europeo, en donde básicamente, un poco acá se los comento, el modelo europeo apenas ellos terminan la escuela secundaria, hacen un año de lo que se conoce como un ciclo, un curso básico donde cursan todas materias como física, matemática, química, lengua y todo. Tienen que pasar esas materias básicas y una vez que pasas pueden entrar a la universidad. En la universidad, la licenciatura, que es lo que se conoce como bachelor's, dura 3 años nada más y conlleva a tomar cierta cantidad de materias que tienen créditos, como pueden acá, y va a haber muchos cursos principalmente básicos, pero a su vez también pueden tener algunas especialidades, pero lo importante es que la tesis que tienen ellos en la licenciatura es muy cortita y es solamente hacer una presentación oral que no requiere de mucho escrito. Después de eso entran a la maestría, que ya ahí dura de entre año y medio, 2 años, y sí o sí tienen que hacer una, una tesis bien prolongada de aproximadamente unos 6 meses. Y por último, si desean, pueden entrar al doctorado que durante 3 a 4 años. Sí, este es el modelo que es completamente más común en Europa, que se aplica tanto acá en Suiza, pero también están en Alemania, puede ser Francia, en Reino Unido, en los Países Bajos y muchos otros países europeos. Sí, pero la mayor comparación para lo que vean y que me pareció un poco injusto, personalmente mi experiencia, es que la licenciatura acá dura 3 años, cuando en mi caso fue de 5 años y 5 años y medio, pero en promedio en Argentina son 6 años, así que imagínense, cuando uno termina, nuestro título en Argentina tiene la misma validez que un título en Europa, y aunque uno lo quiera hacer pasar a lo mejor como una licenciatura y una maestría, no lo validan y solamente tiene validez de licenciatura, así que eso es importante que lo tengan en cuenta. En Estados Unidos es muy similar el sistema con este modelo norteamericano, es que la licenciatura acá dura unos 4 años, con la posibilidad de que a su vez al mismo tiempo ellos pueden hacer lo que se conoce como un minor, en la cual de las materias que tomaron en estos 4 años pueden agregar otras para obtener un segundo título. Por ejemplo, es muy común, tenía compañeros que tenían un título principal en geología, pero su título secundario era en química o en matemática o en una lengua, por ejemplo en alemán, en francés, ¿sí? Después, lo que tiene Estados Unidos, a diferencia de Europa, es que si uno está realmente interesado en la carrera científica, puede ingresar de manera directa a lo que es un doctorado, ¿sí? Pero en este caso va a durar entre 5 a 6 años si hace eso, porque va a tener que tomar muchas más materias para compensar el camino como que tiene también como en Europa, que es el de hacer una maestría, sí, que dura 2 años y después un doctorado que puede durar entre 4 o 6 años, ¿sí? Pero en ambos casos,
es importante que, bueno, dependiendo de cuáles son los objetivos, yo siento que el camino que les recomiendo a la mayoría de las personas es que siempre empiecen por una maestría porque es el lugar donde uno va a poder ver si realmente está interesado en seguir una carrera científica y poner a prueba, por ejemplo, si quiere ser investigador o si realmente quiere ir a trabajar en la industria. Por eso siento que la maestría es algo fundamental que se está volviendo porque te permite primero ver si realmente hay otras nuevas áreas en las cuales te gustaría especializarte y realmente cuál es el camino que uno quiere seguir en el futuro. Bueno, teniendo un poco en cuenta esto, ahora vamos a algo que es un tema fundamental, creo que es cómo se financia un posgrado y especialmente en el exterior. Hay dos, voy a primero explicar en la maestría. En las maestrías se financian de cuatro formas. La primera es mediante becas externas. Dentro de las becas más importantes está, por ejemplo, Fulbright, Chevening, la Fundación Carolina. Después voy a hablar un poco más en detalle de ellas. Pero estas becas incluyen absolutamente todo. Desde el momento que te aceptan y quedas en estas becas, te incluyen desde cómo son el proceso de visado, de aplicarlo a las universidades, los costos aéreos, los costos de vivir en este nuevo país, la manutención por los próximos año o 2 años que dura esto, ¿sí? Es las becas más completas, pero también son extremadamente muy competitivas. El segundo es mediante la aplicación directa a una universidad y que la universidad te ofrezca, a cambio de poder estudiar ahí, un trabajo, ¿sí? En el cual vas a ser lo que se conoce como asistente de docencia o asistente de investigación. ¿Qué básicamente es esto? Es que vos vas a tener que dar clases todos los semestres ayudando a un profesor o vas a tener que estar a cargo de un laboratorio. Este fue mi caso donde yo tuve que hacer ambas cosas. Fui asistente de docencia, asistente de investigación y a su vez la universidad me pagaba a mí para poder mantenerme en eso en Estados Unidos. Em, la otra es también por financiamientos por proyectos de investigación, principalmente como en Argentina, los profesores aplican a becas a diferentes, sí, con proyectos de investigación para obtener dinero y a veces es parte de ese financiamiento lo que tiene es que tiene en cuenta la incorporación de estudiantes de maestría. ¿Sí? Esto también fue un poco mi caso porque yo fui una combinación de financiamiento por proyecto de investigación con asistencia de docencia e investigación, que fueron lo que me cubrieron básicamente mi maestría en mi caso. Y la cuarta, que creo que nadie en Argentina lo puede, pero bueno, que existe la posibilidad, es el autofinanciamiento, donde uno paga la maestría. Pero tengan en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos una maestría cuesta aproximadamente unos $60.000 al año, solamente estudiar en la universidad y no teniendo en cuenta lo que es el gasto de la vida, que serían otros $30.000 a $40.000 anuales. En Europa pasa que lo que es la matrícula son muy baratas, a lo mejor valen 500 a 600 euros al año, pero hay que pagar, hay que vivir acá, entonces eso nos va a costar aproximadamente unos 20 a 30.000 euros encima, así que no es para nada posible hacer una maestría si no tiene una financiación, ¿sí? En el caso del doctorado, es totalmente, siempre es remunerado y básicamente la forma en la que se financian es como una combinación de proyectos de investigación con asistencia. Actualmente, mi doctorado está financiado por un proyecto de investigación del Sistema Nacional de Ciencias suizo y a su vez yo tengo que dar clases en todos los semestres y tengo que estoy a cargo de un laboratorio. Y con eso básicamente a mí me dan un sueldo, y un sueldo bastante, que no es increíblemente grande, pero es bastante competitivo. Perfecto. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, la pregunta que ahora hay que hacer es cómo accedo a un posgrado. ¿Sí? Si uno está interesado y sabiendo de todas estas posibilidades, hay distintas formas, pero creo que hay que seguir unos pasos que son fundamentales. ¿Sí? Entre los pasos a seguir, el primero, y creo que es lo más importante para mí, es definir bien cuáles son los objetivos que tiene uno. Uno cuando está terminando la carrera es como que a lo mejor uno está muy ocupado con los finales, muy ocupado sí, con la vida, con todo, no sé, con escribir la tesis, todo, pero uno tiene que empezar a pensar qué es realmente lo que me gustaría hacer después, ¿sí? Después de que termine la licenciatura, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero ir a trabajar en la industria? ¿Quiero seguir en la academia? ¿Quiero especializarme, trabajar en el área de geología ambiental, en petróleo, en minería? Sí, estos objetivos para mí son fundamentales porque también
a la hora de elegir un posgrado, tenemos que hacerlo en base a esto. Es realmente también preguntarnos, ¿me quiero ir al exterior? ¿Me quiero quedar en Argentina? Son todas preguntas totalmente válidas y creo que son fundamentales, pero que uno no se lo hace, pero realmente básicamente es lo que queremos hacer en nuestro futuro y creo que tiene un gran impacto. Así que voy a tratar de ayudarlos un poco en eso, más desde un punto de vista de cuál es el futuro de la geología y hablar un poco más de eso. Una vez que tenemos definidos los objetivos, hay que empezar a buscar programas. Eh, Hay distintos programas que podamos, le voy a enseñar algunas distintas formas. Eh, Después también de cómo buscar becas y financiación. Y por último, a ver, vamos a hacer cuáles son los requisitos generales de aplicación. En general dependen distintos en cada universidad y cada beca. Y cómo se prepara la documentación y de último, enviar la aplicación. ¿Sí? Bien. Primero, definir el objetivo. Entonces, uno preguntaría, bueno, ¿y cómo elijo el área en la cual me gustaría especializarme? Bueno, yo creo que primero tiene que ser en base a los gustos propios. Si a alguien le gusta el área de geología ambiental, siento que tendría que hacer su posgrado siguiendo esta área de interés. Pero lo interesante después, dentro de esta área, que es bastante grande, ¿qué temas debería yo enfocarme? ¿Por qué? Porque los temas a los cuales uno va a poder hacer en su maestría, aplicar en su maestría o en su doctorado, van a estar totalmente relacionados a la financiación que está recibiendo esa institución o la universidad a la que voy a ir y también al docente con el que voy a estar trabajando, que a su vez depende de cuáles son los intereses a nivel global. Por ende, creo que hay algo que me parece fundamental y que para cómo elegir estos intereses siguiendo esta imagen. Esta imagen se llama Geociencias para el Futuro y básicamente muestra, sigue la Agenda 2030 teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sustentable y muestran las diferentes áreas en las que los geólogos vamos a ser importantes en el futuro. Y es algo que ya se está viendo principalmente en las grandes universidades con los temas a los cuales uno puede investigar, ¿sí? Dentro de las áreas que tienen grandes relevancias, las que últimamente en los últimos años han adquirido mucha financiación y que están teniendo mucha aplicación están principalmente todo lo que es el área de cambio climático y paleoclimatología, ¿sí? Tratar de estudiar cómo fue el cambio climático en el pasado para prever cómo van a ser los diferentes escenarios futuros. Asociado a esto está obviamente la hidrogeología y todo lo que es la gestión del agua. Es un área fundamental y que va a tener mayor impacto con el cambio climático. Segundo, asociado a esto también está la geología ambiental y los riesgos naturales, donde son todas áreas que están muy relacionadas entre ellas, pero por ejemplo, algunos tópicos que están teniendo mucho financiación y también mucho impacto últimamente es, por ejemplo, estudios de cómo podemos capturar y almacenar carbono, dióxido de carbono en el subsuelo, por ejemplo, también cómo es el almacenamiento de otro tipo de energías, ¿sí? Asociado a cómo mejorar y prever tener un menor impacto ambiental y tratar de mejorar, ir a un cambio climático no tan severo, ¿no? Después, otras áreas que está también que tuvo mucho desarrollo en estos últimos años y también asociado a esto son la geobiología y todo lo que es la geología aplicada a los procesos biogeoquímicos. Básicamente esto conlleva el estudio de todos los ciclos globales, como por ejemplo el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del azufre y cómo tiene un impacto en la sociedad y en los distintos ambientes que forman a la Tierra, ¿no? Eso es algo muy fundamental. Después hay otras áreas que siempre van a seguir, que es por ejemplo toda el área de recursos energéticos y geotérmica, principalmente la aplicación a todo lo que es recursos a lo que se llama a la minería de recursos de minerales críticos, que serían básicamente todos los minerales de las tierras raras, cobre, litio, ¿sí? Muchas de estas áreas han recibido mucha inversión y especialmente de financiación privada de empresas, ¿sí? Después tenemos otra área que yo ni sabía que existía y que la descubrí cuando llegué a Estados Unidos y que también tiene un gran impacto es toda el área de los geomateriales y la física de minerales, que básicamente lo que hacen es estudiar a escala atómica o de nanómetros
las diferentes propiedades de distintos minerales o distintos materiales naturales y ver cómo se pueden aplicar en, por ejemplo, para realizar microprocesadores, sea una aplicación más tecnológica, después aplicaciones médicas, ¿sí? Cómo crear diferentes em, en nuevos materiales biológicos que puedan curar enfermedades, ¿sí? Esto es algo que está obteniendo mucha financiación y es increíble. Y después las dos que creo que les ganan a la mayoría de todas estas áreas y que más impacto están teniendo son la geología planetaria y la astrobiología. Geología planetaria se volvió extremadamente popular en estos últimos 3 a 4 años y gran parte de la financiación viene de ahí. Actualmente, bueno, no sé cómo será en base con todos los cambios que están teniendo Estados Unidos, pero por ejemplo, la NASA es una de las principales fuentes de financiación. Y como, para que se den una idea que es de lo importante que es que en el ETH, donde estoy actualmente, el departamento se llamaba Departamento de Ciencias de la Tierra y a partir del año pasado se pasó a llamar Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetaria, porque de más de las 500 personas que trabajan en el departamento, aproximadamente la mitad están trabajando en temas asociados a geología planetaria, ya sea del sistema solar, ya sea de extrasolares, exoplanetas, universo, condiciones totalmente extremas, así que bueno, eso es un tema muy fundamental. Y asociado a esto y también a todas las otras áreas, creo que la geoinformática y la teledetección con el desarrollo de la inteligencia artificial, el desarrollo de modelos para poder entender cómo funcionan los distintos sistemas geológicos, se está volviendo básico y fundamental. Así que la primera recomendación que desde ya les hago es que aprendan a programar distintos lenguajes de programación, principalmente Python, porque desde ya, si uno, para que se den una idea, la mayoría de las clases que tienen acá los chicos de licenciatura actualmente ya se hacen en todas en lenguajes como Python, no se usa más Excel, nada, todo se hace en Python. Así que vean, tienen mucha aplicación, así que si pueden aprender de estos pequeños cursos que hay online, se los recomiendo, ¿sí? Bueno, em, siguiendo un poco con suponiendo que ya tenemos el tema, que uno está bien decidido qué es lo que quiere estudiar y está, lo entiende y si quiere seguir, por ejemplo, geología planetaria, lo que uno tiene que empezar a hacer es tratar de buscar distintos programas que ofrezcan, por ejemplo, geología planetaria. En este caso, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, buscando las páginas oficiales de las universidades y van a ver que en cada universidad siempre aparecen todos los programas que ofrecen. Por ejemplo, acá les muestro, esta es la página del MIT, es otra universidad muy famosa en Estados Unidos, donde se van a la parte, de vuelta está en inglés, pero se van a la parte de educación, programas de graduate programs, se llaman programas de graduados, es la traducción para todo lo que es posgrado. Y acá pueden ver cómo es la admisión al programa, cómo son la funding, el dinero, la financiación, los recursos que te ofrece. Pero también esto aparece, por ejemplo, esta es la Universidad Complutense de Madrid, tienen las mismas ofertas. Acá vienen, por ejemplo, en la Universidad de San Pablo, acá en el ETH en Zúrich de vuelta. Y después tengo un ejemplo, busqué de Monash en Australia y de la Universidad de Santiago en Chile, donde están en posgrado, ¿sí? Esta es la forma más simple de poder ver qué programas, por ejemplo, ofrecen el área en la que a uno le interesa investigar, ¿sí? O trabajar y hacer un posgrado, ¿no? Segundo, buscar páginas específicas de ofertas académicas y laborales. Una de ellas es esta, es una página que se llama earthworksjobs.com. Esta página es fundamental porque no solamente tiene trabajos de geología asociada a la academia, sino también cualquier tipo de trabajos para mineras, petróleo, lo que se imaginen en cualquier parte del mundo, van a estar publicadas acá. Por ejemplo, acá les muestro el último, saqué una captura de lo que ofrecen en la parte académica y, por ejemplo, aparecen ofertas de másters en eh, Geoscience, Geoscience Energy, Geoscience, en Australia, después, por ejemplo, un doctorado en geología, en petrología experimental en Bélgica, distintos tipos de maestrías en Holanda, en el Reino Unido, y básicamente lo que pueden hacer acá, fíjense, les dice cuándo cierran estos distintos... em,
cuando cierra el momento de la aplicación y acá si uno entra a cada una de estas páginas le va a decir cuáles son los requisitos, qué te ofrecen, qué no te ofrecen. Está todo extremadamente bien detallado, ¿sí? Bueno, otra forma también, y creo que es la más otra página web, es este, perdón que me olvidé, es Find Masters. En este caso es más general y no es solamente aplicado a geología, acá es más aplicado a otras áreas, pero también está bueno porque, como digo, la maestría es un momento en el cual uno puede replantearse y cambiar totalmente el área de investigación, el área en la cual le gustaría formarse, ¿no? Por ejemplo, puede ser una maestría en economía y totalmente se puede hacer tranquilamente con una licenciatura en geología. Em, la tercera es la forma más fácil, que es contactando profesores o grupos de investigación de interés. Por ejemplo, no sé, me gusta vulcanología. Sé que algunos profesores de ciertas universidades a lo largo de distintas partes del mundo están trabajando en este tema. Puedo enviarle un mail tranquilamente con mi CV, con mi currículum, y ellos tranquilamente les van a mucha gente, muchos de ellos responden y les van a decir si tienen disponibilidad, si tienen dinero, o si están interesados o no o directamente ni siquiera responden, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo puedo buscar esto? Creo que Google Scholar es la forma más fácil de buscar. Acá ponen temas como por ejemplo, no sé, basalto, Hawái, y van a aparecer toda la gente que está trabajando en basaltos en Hawái, basaltos Islandia y así. Del tema que tengan interés pueden encontrar profesores en ¿sí? O también preguntando ahí a distintos profes de Río Cuarto si conocen gente trabajando en esas áreas de interés en distintas partes, también creo que una opción muy viable, ¿sí? Y por último, creo que algo importante es buscando rankings institucionales, en donde básicamente lo que tienen es que hay distintos, cada uno de estos lo que hacen es en áreas específicas, por ejemplo, uno puede buscar geología planetaria y les va a decir cuáles son las principales universidades en las cuales se está haciendo mucha investigación en este área en específico, ¿sí? Pero bueno, hay muchas formas. Bueno, supongamos que conocemos dónde queremos hacer, qué el área que queremos estudiar, en las posibles universidades o el instituto donde uno pueda hacerlo. Bueno, ¿cómo financio esto? Bueno, la financiación, principalmente, primero les voy a contar de las distintas becas que existen. En el mundo hay como becas muy famosas a nivel mundial y que son específicamente para países como por ejemplo Estados Unidos, Reino Unido, ¿sí? Bueno, acá les voy a mostrar estas seis más importantes. Entre ellas está, para Estados Unidos, está la beca Fulbright. Esta beca ofrece distintos tipos. Yo tuve la suerte de mi primera experiencia en el exterior fue con una beca Fulbright cuando estaba haciendo la licenciatura y me fui por 6 meses, por 6 semanas a Estados Unidos. Esa fue mi primera experiencia. Pero bueno, esta beca tiene becas para maestría, para doctorado y después les voy a mostrar una en específica que es para geología, ¿sí? Después para el Reino Unido están las Chevening, que también son muy famosas. En el caso de España es la Fundación Carolina que ya se pueden ver. Esto ya es, si uno no domina otro idioma, es en español, tranquilamente puede aplicar acá. Después están en Francia las Eiffel, en Alemania las DAAD y por último en Suecia las The Swedish Institute. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en Francia y en Alemania pueden que el inglés no sea la lengua oficial y que sean en francés o en alemán respectivamente. En Suecia van a ser sí o sí en inglés porque nadie habla sueco, así que para que lo tengan en cuenta. Pero algo que está en la página web, en el gobierno de lo que era el Ministerio de Educación, es el campus de Argentina Global. No sé si está muy actualizado, entré y parecía que sí, pero si ustedes entran en esta página, les va a llevar acá, los va a direccionar acá y básicamente les va a mostrar cuáles son las becas para estudiar en Argentina. Y después hay becas en el extranjero, pero para argentinos, ¿sí? Y acá básicamente lo que tiene bueno es que también hay un calendario con las convocatorias. Básicamente es cuáles son las próximas convocatorias que van a venir a lo largo del año, ¿sí? Acá les muestro, por ejemplo, si ustedes apretan, van a búsquedas en el extranjero, los va a llevar a esta página web, donde si ponen ciencias puras y aplicadas, que sería geología, y escriben, por ejemplo, maestría, tranquilamente van a ver, por ejemplo, en los distintos países que hay, no necesariamente, por ejemplo, China, Italia, Corea del Sur, España, Alemania, Hungría, Irlanda, hay muchos, pueden buscar y si entran acá van a ver los requisitos y cómo aplicar, qué piden, qué documentos piden, cuánto tiempo sería,
cuándo hay que aplicar todo. Así que es una página muy interesante, así que les recomiendo todo lo que estén interesados porque te permite ir a muchos países, también pueden ser países latinoamericanos, todo. Así que les recomiendo mucho esta, ¿sí? Perfecto. Ahora, vamos con lo más importante, que creo que son los requisitos de aplicación. Y algo para que tengan en cuenta. Todas estas becas para entrar a una maestría o entrar a un doctorado, siempre les van a pedir una documentación y ahí los requisitos que van a pedir va a depender de la universidad a la que uno quiere ir, ¿sí? Mientras más prestigiosa la universidad, más los requisitos se vuelven mucho más exquisitos, digámoslo, más complejos y porque hay mucha competitividad a nivel mundial, ¿no? Pero estos requisitos que le voy a decir son generales que todos los piden, ¿sí? El primero es tener el título y certificado analítico final. Muchas veces uno lo que, por ejemplo, en Estados Unidos, uno puede aplicar a una maestría sin haber terminado la licenciatura, pero sí o sí tiene que terminar la licenciatura antes de empezar la maestría, ¿no? Y presentar su título oficial. Ese fue mi caso. Yo cuando estaba haciendo la tesis, en mi último año, aproximadamente en octubre, septiembre, me llega esta propuesta para hacer la maestría en Estados Unidos. Aplico en diciembre. En marzo me confirman que quedo y bueno, desde enero yo ya sabía que sí o sí tenía que terminar en junio la licenciatura, así que me recibo en junio y a los 2 meses me voy a Estados Unidos y bueno, ahí pude presentar, pero sí o sí les van a pedir. Y por ejemplo, en Europa, si no tienen el título oficial, no les dejan aplicar directamente, así que para que lo tengan en cuenta. Y muchas veces si el lenguaje oficial no es el español, le van a pedir que esté traducido y, por ejemplo, en España, a pesar que sea en español, le tienen que estén los títulos homologados y apostillados. Bueno, el segundo requisito creo que es el que muchos me van a preguntar y creo que el más importante es el certificado de idioma. Tengan en cuenta de que si uno va a hacer una maestría donde la lengua oficial no es el español, le van a pedir que tengan un nivel avanzado de la lengua en la cual se da esa, ese posgrado, ¿sí? En el caso del inglés, por lo general son B2 a C1, que es lo que se conoce como nivel avanzado, y uno lo que tiene que hacer es tomar un examen. En este caso puede ser, en inglés, por ejemplo, es el TOEFL, bueno, son todos estos, pero el más importante es el TOEFL, y por lo general cuando uno ve en la página de las becas o de la universidad, ya les voy a mostrar un ejemplo, dice cuál es el nivel mínimo o el puntaje mínimo que uno tiene que sacar para poder acceder a esa beca, ¿sí? Tengan en cuenta porque esto suele ser excluyente. Si uno no llega a este nivel, directamente no te miran la, mm, la solicitud si lo hace a través de las becas, pero si lo hace, por ejemplo, como en mi caso en la maestría que yo apliqué con la financiación de Estados Unidos, si no llegabas a tu puntaje, tuve muchos compañeros que, por ejemplo, no habían llegado, pedían, por ejemplo, 90 en el TOEFL, no habían llegado, les dieron de igual manera la maestría, pero apenas llegaron a Estados Unidos, en el primer cuatrimestre tuvieron que estudiar inglés, hacer un inglés intensivo, donde sí o sí tenías que llegar a perfeccionarte. Y ahí tenías que pasar ese curso para poder salir. Una vez que pasabas, te dejaban quedarte en la maestría. Así que bueno, eso para tener en cuenta. Segundo, te piden, bueno, el currículum, eso es algo básico. Tengan en cuenta que el currículum en Argentina es totalmente distinto a lo que es acá en Europa o en Estados Unidos. Así que dependiendo del país que uno quiera aplicar o el que uno esté interesado, tengan en cuenta que se tiene que reestructurar el currículum al país al que uno va a hacerlo. Y eso también lo digo para aquellas personas que estén interesadas en trabajar en cualquier trabajo en algún otro país. Fíjense que los currículos cambian de país en país y hay distintas prioridades, ¿sí? Después, sí o sí les van a pedir cartas de recomendaciones de profesores, sí, o pueden ser empleadores, pueden ser que hayan trabajado un tiempo en una empresa y también les pueden dar una carta de recomendación y es totalmente aceptable, por ejemplo, para entrar a una maestría. Y también de profesores, sí. Pero tengan en cuenta que le van a pedir entre 2 a 3 cartas de recomendación por la aplicación. Después, algo que piden mucho, y es esto, es las cartas de motivación que tienden a ser muchas veces excluyentes. Las cartas de motivación básicamente son 2 páginas en lo que uno tiene que contar por qué quiere aplicar esa beca o por qué quiere ir a esa universidad, por qué quiere ir a ese país. Nada, tiene que dar muy buenos fundamentos. Y realmente muchas de las becas
una forma de excluirte o sacarte de competencia es mediante la carta de motivación. Si uno hace una carta muy genérica, con no fundamentando algo en específico, es muy posiblemente no queda. Uno tiene que decir por qué realmente está interesado, a pesar de que uno no tenga los medios, por qué quiere hacerlo y por qué siente que esto lo va a ayudar a cambiar y cómo hacer. Así que esto, la verdad, que es algo fundamental, especialmente cuando aplican a las distintas becas externas, ¿sí? Y bueno, y por último, a veces te piden requisitos extras. En Estados Unidos pedían este examen que es el GRE, que ya no lo piden más, pero básicamente era un examen que además del examen de inglés tenían que rendir este examen donde te pedían tener conocimientos de matemática, gramática y de escritura. Y básicamente tenías que rendir en inglés, por ejemplo, geometría, cálculo y sacar un puntaje. Y si pasabas más de cierto puntaje podías entrar a esas universidades. Por suerte esto lo sacaron porque se dieron cuenta de que hoy en día puedes tener mucho más conocimiento en ciertas áreas y no necesitas ser muy especializado, por ejemplo, en gramática, ¿sí? Y otras veces también te piden en publicaciones o producciones científicas. Por ejemplo, algún trabajo práctico que hicieron, o si tuvieron algún paper o no, pero algo en lo que muestren cómo ustedes producen algo, tipo un reporte o algo así, ¿sí? Bueno, para ir terminando les voy a mostrar un ejemplo. Este ejemplo es de las becas Fulbright, se llama beca Fulbright IIPG Houston y básicamente IIPG es el Instituto de Petróleo de Houston y básicamente entre ambos financian becas que son destinadas fundamentalmente para todas aquellas personas, según la descripción general lo dice, que estudian alguna carrera asociada a la geología, geofísica, geoquímica y que buscan hacer una maestría en Estados Unidos. Fíjense, si entran a la página web de Fulbright lo van a encontrar y acá van a tener los requisitos fundamentales. Por ejemplo, tienen que tener sí o sí ciudadanía argentina, tener el título universitario. Fíjense que en las becas Fulbright tienen un promedio mínimo, ¿sí? Que es de 7. Pero, por ejemplo, si uno aplica una maestría, como en el caso que hice yo, no te piden el promedio, no lo tienen en cuenta. Pero bueno, mejor es el promedio, mejor es la posibilidad de acceder a un posgrado. Acá está lo que les contaba del idioma, los requisitos. Por ejemplo, piden un 95 puntos del TOEFL, el TOEFL tiene 120, te piden 95 de 120. Y bueno, esto sí o sí hay que rendirlo. Pero también algo importante es esto, de que estas becas cubren absolutamente todo, acá lo dicen, pero sí o sí, una vez que terminó la maestría, sí o sí tenemos que volvernos a Argentina, ¿sí? Todas estas becas lo que tienen es que te ofrecen la posibilidad de irte a estudiar a este otro país con el requisito de que sí o sí la visa dura 2 años y cuando uno se gradúa se tiene que volver sí o sí a Argentina y no se puede quedar, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Va a depender de lo que, bueno, lo que quiera uno hacer en el futuro. Y otro tema muy importante es el calendario. Fíjense. La aplicación para este año empezó el 28 de febrero, sí, cerró el 14 de abril y ahora se está evaluando quiénes son los seleccionados y recién van a anunciar el 2 de junio quiénes quedan seleccionados para esta beca y estas personas recién van a empezar el proceso para poder aplicar a una maestría en Estados Unidos a fines de este año para poder empezar la maestría recién en agosto del año que viene, ¿sí? Por eso algo que le digo acá es que todo este proceso de aplicación son procesos muy largos y que tienen mucho tiempo y que requieren de mucha concentración y una vez que uno hace la aplicación, bueno, van acá, por ejemplo, te llaman para hacer entrevistas personales para ver si uno queda o no. Así que nada, eso para que lo que tengan en cuenta, aquellos que estén interesados, hay que empezar con mucho tiempo para hacer esto. Bueno, nada. Esto fue algo general y nada, para concluir creo que contarle un poco de cómo fue mi experiencia haciendo, bueno, primero la maestría y actualmente en el doctorado. Nada, creo, bueno, para empezar, bueno, ya Tomás lo dijo, me recibí en el 2021, terminé la licenciatura y bueno, nada, un poco siempre, no sé, cuando empecé, tuve la idea de querer seguir en la parte académica, creo que surge cuando estaba en tercero o tercero, cuarto año. Pero bueno, me empezó a interesar mucho todo lo que era la parte de investigación y sabía que quería seguir en eso, pero nunca me planteaba si era en el exterior o no.
realmente fue que me decidí que me gustaría irme al exterior, fue cuando hice este intercambio cultural en Estados Unidos con una beca Fulbright, que es esta beca Friends of Fulbright, que fue por 6 semanas. Nada, esta me permitió ir a una universidad en Estados Unidos, que era Indiana University. Fui con 12 personas, otros 12 estudiantes de distintas licenciaturas de Argentina. Y nada, fue una experiencia increíble y fue el primer contacto, primero, con una cultura totalmente distinta. Fue mi primera vez viajando en avión. Fue la primera vez que estuve en un sistema académico totalmente distinto, así que fue increíble. Y nada, estas 6 semanas me resirvieron para realmente decir, bueno, si no lo podía hacer después de la licenciatura, a lo mejor hacer el doctorado en Argentina y después hacer un posgrado en el exterior, pero alguna experiencia en el exterior quería hacer. Em, Lamentablemente esta beca no existe más, existió hasta el año pasado, pero dado que ambos gobiernos, tanto el norteamericano como argentino, no están financiando muchas cosas, no existe más. Así que espero que que vuelva a aparecer en algunas futuro cercano, así pueden postularse, porque la verdad que es muy interesante y en Río Cuarto siempre al menos quedan 2 o 3 personas. En el año que fui yo fue otra chica, pero también hubo gente de ahí de geología que ya participó y también mucha gente conocida que también tuvo la oportunidad de participar. Después de esto, bueno, como ya les dije, cuando terminé la licenciatura me fui a hacer la maestría. La maestría, como Tomás explicó un poco, lo hice en Baylor University. Esta universidad está en Texas. Y nada, fue la verdad que desde el punto de vista académico me abrió las puertas a todo, principalmente al acceso que hay a la tecnología, al instrumental que hay en Estados Unidos, que uno no lo ve en Argentina porque no hay financiación, ¿sí? Entonces, poder acceder a laboratorios de vanguardia, utilizar técnicas nuevas, fue algo que me ayudó mucho para perfeccionar. Después, poder tomar clases de materias que no están tampoco desarrolladas. Por ejemplo, geología planetaria es algo que está solamente desarrollado mucho en Estados Unidos, acá en Europa, pero después en el resto del mundo es muy escasa si está desarrollada. Entonces me permitió tomar materias asociadas a eso y fue muy interesante. Bueno, Tomás también dijo, con mi investigación que estaba asociada, bueno, trabajando en San Juan, en Valle Fértil, estaba aplicado a desarrollar esta técnica nueva que se llama termobarometría elástica. Bueno, la idea me permitió ir a un congreso muy grande a nivel mundial, que es el Congreso de la Asociación de estadounidense de geofísicos. Nada, que bueno, en este caso había sido en Chicago y exponer mi investigación. Y a su vez, bueno, como todo geólogo, me permitió conocer la geología de otras partes del mundo. Bueno, pude hacer, por ejemplo, esto es en el sur de Texas, pude ir a lo que se llama Big Ben, esto es una gran caldera volcánica, esto fue también nada. Y creo que lo que más no lo esperaba y fue totalmente inesperado es que pude participar en un proyecto de investigación en el cual viajamos a Islandia y nada, estuve en las erupciones que estaban ocurriendo en el 2022 en Fagradalfjall en Islandia y fuimos a hacer mediciones en tiempo real de lava. Así que nada, fue la primera vez de poder ver lava, fue algo extremadamente increíble. Bueno, nada, una vez cuando estaba ya terminando la maestría, empecé a buscar para hacer un doctorado. Principalmente me estaba enfocando en Estados Unidos, pero también en Europa. Y nada, como estaba trabajando en San Juan, salió la posibilidad de un proyecto que seguía trabajando en el mismo lugar, pero más aplicado a toda la parte magmática. Y bueno, apliqué y quedé seleccionado y nada, es lo que estoy haciendo actualmente ahora en el ETH. Mi proyecto está, como dije, asociado principalmente en tratar de entender cómo son las columnas magmáticas, cómo funciona todo lo que es la transferencia de magma desde lo que es el manto a la corteza superior, especialmente en un área de excelente exposición como es Valle Fértil, donde se puede ver toda esta transición, ¿sí? Nada, actualmente el ETH es una universidad que tiene
un departamento de geología que es extremadamente gigante y es uno de los más prestigiosos que hay. Para que se den una idea, este es el departamento y dentro de este departamento hay tres institutos, de los cuales está el Instituto de Geoquímica y Petrología separado, que es donde estoy actualmente trabajando, pero hay otro instituto de geofísica y uno se conoce como geología, que son gigantes y trabajan más de 500 a 600 personas en todo el instituto. Así que es muy increíble. Y bueno, nada, de acá en Europa también de vuelta pude acceder a otros institutos y hacer cosas por ejemplo, trabajar en un proyecto de investigación que estudia isótopos, estudia el estado de oxidación de los diferentes, del azufre en apatita, y en este caso fuimos al sur de Francia a un acelerador de partículas para poder analizar esto, ¿sí? Y por último, nada, creo a mí hay algo que me gusta mucho, es que soy bastante, me gusta la geología de campo y lo que más me apasiona es la geología de campo y bueno, acá tener acceso a los Alpes es algo totalmente, una geología totalmente distinta, que es fantástica, con pliegues de este tamaño, que es increíble. Así que, nada, esto es lo que he vivido en estos 2 años y medio. Que así un poco, ¿qué es lo que me dejó básicamente esta experiencia? Creo que fue un gran impulso en mi desarrollo profesional, principalmente a acceder a todo lo que es la vanguardia de la investigación. Segundo, me permitió mucho construir mi red de contactos, ¿sí? Poder conocer gente de distintas partes del mundo, profesores que están en el número uno en sus respectivos campos y poder interaccionar con ellos y bueno, poder conocer más. Segundo, en el nivel personal, vivir en otro país, conocer otras culturas, perfeccionar idiomas, la verdad creo que eso es fundamental y si es algo lo que a uno le gustaría vivir, creo que es una gran oportunidad. Y segundo, bueno, sumergirme en nuevos entornos culturales, principalmente en Estados Unidos, no solamente estás dentro de la cultura del país, tanto por ejemplo acá en Suiza, de ese país, sino que tenés mucha gente, estudiantes internacionales, que cada uno te va a aportar con su propia cultura y la verdad que es lo que más me gusta de este intercambio intercultural. Pero bueno, también tiene sus desventajas, ¿no? Y tiene sus momentos desafiantes. Y creo que eso también es algo que hay que contarlo y que todos tienen que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un posgrado en el exterior especialmente, ¿no? Principalmente, primero hay un desafío económico, no es, a pesar de que a lo mejor, excepto que uno tenga una de estas becas que cubre el 100%, es una de las excepciones, pero en mi caso que no apliqué, no obtuve una de estas becas y fue más por a través de la universidad, todo lo que fueron los gastos de visa y de poder aplicar a la universidad fueron gastos que tuve que sacar de mi propio bolsillo y y yo tuve la suerte de que me pagaron. La universidad me cubrió mis aéreos a Estados Unidos y me pudieron adelantar el pago del primer mes, pero en general eso no pasa y recién te pagan recién recibís tu primer pago después de estar un mes viviendo en ese país. Así que imagínense, es una gran inversión poder hacerlo. Así que nada, eso es un gran desafío para que lo tengan en cuenta. Segundo, es comenzar esto de la idea de comenzar de cero. Y cuando digo comenzar de cero, es desde cero, en todos sentidos. Van a estar en un país totalmente distinto, que no conocen las leyes, no controlan totalmente el idioma, no tienen muchos amigos, conocen a algunas personas, no tienen dónde vivir, así que en las primeras 2 semanas, mes, van a tener que hacer absolutamente todo. Y nada, y algo asociado a esto es también todo el proceso burocrático. Cuando uno se muda a otro país, empieza todo un proceso de inmigración, de visados, de permisos de residencia, eh, de hacer muchas cosas que están fuera del objetivo principal con el cual uno vino, que es a lo mejor hacer el posgrado. Así que esas son cosas que también requieren mucho tiempo y estar uno arriba de estas cosas, ¿sí? Así que, nada, si alguno está interesado y quiere hacerlo, nada, me puede contactar y yo les puedo comentar cómo es en cada país algunas cosas, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Y después, bueno, obviamente, como dije, es un choque cultural, eso es algo también muy grande. En Argentina tendemos a ser muy sociables,
sí, mucho, la gente tiende a ser muy amigable apenas uno lo conoce. En otros países no es así y por eso van a encontrar que a lo mejor les van a parecer que el resto del mundo es más frío, pero bueno, uno se tiene que acostumbrar a eso y van a ver que no se hace amigos tan rápidamente. Y además hay un desafío del idioma, que a pesar de que uno pueda hablar muy bien otro idioma, como el inglés, por ejemplo, todavía no es tu lengua oficial y uno no puede expresarse todo lo que quiere decir en su idioma. Entonces es un desafío en el cual de a poquito uno va aprendiendo y sabe cómo hacer las cosas. Y después algo que también es algo muy fundamental es que uno tiene que estar muy bien seguro de sí mismo en ese sentido cuando hace una estadía en el extranjero, en el sentido de que la salud mental va a estar siempre bajo presión constante, en el que uno está totalmente solo, lejos de todos sus seres queridos, de su familia, de sus amigos, de su pareja, y va a haber momentos, más hoy en día con las redes sociales, en las que ustedes van a estar completamente solos y a lo mejor toda su familia están reunidos festejando un cumpleaños, ¿no? Y bueno, son cosas que uno tiene que estar la verdad tiene que tener una buena estabilidad emocional y mental, porque también a su vez de eso va a tener una presión constante de no querer fallar por estar en el extranjero, todo. Así que eso es para que lo tengan en cuenta y nada, es algo a pensar, pero creo que si uno tiene bien en claro los desafíos que lo que quiera hacer y realmente uno de sus sueños es hacer esto, lo puede hacer, pero bueno, para mí antes de tomar una decisión tiene que sentarse con uno mismo y decir, realmente quiero hacer esto, estoy seguro que lo voy a poder llevar adelante o no. Así que nada. Y bueno, para terminar, nada, encontré esta frase cuando estaba haciendo esta presentación, que dice, la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Y es un poco transmitirle esto, que empiecen a vivir cómo quieren vivir su vida en el futuro, si quieren hacer un posgrado, especializarse en un tema, ir a trabajar en la industria. Y yo sé que a veces, nada, la situación en Argentina no es muy buena y que puede ser muy difícil, pero creo que si uno tiene un sueño y trata de a poquito hacer lo posible, a lo largo se va a poder cumplir. Así que bueno, nada, muchas gracias y espero cualquier pregunta si tienen ahora y si no se animan a hacer una pregunta y están interesados en el tema, los invito a que me envíen un mail a mi mail de trabajo. eh, y nada, así que bueno, nada, muchas gracias. Bueno, Emma, increíble, la verdad. Muy emocionante todo lo que contás y además todas las herramientas que nos brindás. Yo quisiera saber si esto de poder emigrar y hacer un doctorado, una especialización o una maestría en el exterior, aún manteniendo el campo laboral, digamos, ¿cómo decirlo? El lugar en donde vos investigás acá en Argentina, ¿es una cuestión muy puntual en tu caso? ¿Es más frecuente? Porque me imagino que lo más frecuente quizás es decir, bueno, ponele, me interesa estudiar el magmatismo, bueno, voy a ir a España a hacer algún doctorado, alguna maestría y terminás estudiando un cuerpo ígneo de ahí, me imagino que debe ser lo más frecuente, ¿no? ¿Cómo es? No, no, la verdad que es bastante frecuente. Lo que pasa que, a ver, la realidad es que la mayor fuente de inversión está en los países del primer mundo. Entonces, los que tienen la grande inversión para hacer investigaciones en las cuales requieren utilizar muchas herramientas, instrumentos, todo está acá en los países del primer mundo y lo que muchas veces buscan ellos es de tratar de trabajar de manera conjunta de personas de esos países. Por eso es muy común que la mayoría de argentinos o que estén haciendo un doctorado o una maestría en otro país estén trabajando con su área en Argentina, ya que a las personas, por ejemplo, en este caso, a los suizos con los que yo estoy trabajando, yo les permito el acceso al idioma, al lugar y el contacto, ¿sí? A pesar que a lo mejor ya tienen contactos con los países o con gente de esos países, como que siempre tratan de hacerlo de una forma de decir, bueno, por una forma de agradecer su ayuda, es que, bueno, ayudamos a un estudiante que estuvo con ustedes y así. Pero también existe la posibilidad que no, conozco ambos casos, Ujú. conozco gente que están trabajando en lo mismo, pero también conozco gente que a lo mejor se recomendaron por profesionales en Argentina
al final terminando haciendo un posgrado o una maestría en otro, acá, en otros países, pero en otro tema. Así que sí, es ambos posible, Bien, muchas gracias. no hay problema. Bueno, aprovecho para mencionar para todos, por si alguien no leyó el chat, eh, pongan sus asistencias, así la vamos teniendo para el aval. A ver, de paso, Juan hizo un comentario. ¿Querés leerlo ya? ¿No lo leo? Bueno, bueno, dice, buenísimo Emma, falla mi micrófono, voy vía chat. Dos cuestiones para repasar tu visión clarísima. Uno, es totalmente válida tu impresión sobre geología planetaria. Si bien es un campo fascinante, requiere acceso a datos, instituciones espaciales o redes internacionales que hoy en Argentina no están tan desarrolladas. Hay gente en CONICET haciendo cosas puntuales en ciencia planetaria, Clara. Entonces, ¿cuáles son los temas con más proyección y viabilidad en Argentina? Pregunta. Bueno, muy buena pregunta, Juan. Yo creo que gran parte de esto va a estar asociado principalmente a todo lo que son estos de el estudio de los minerales críticos. Argentina tiene unas de las mayores fuentes de litio en el mundo, es parte del triángulo de litio, así que eso es algo fundamental. Pero después hay otros, por ejemplo, cobre, algo que también se va a desarrollar mucho. Después otras áreas que Argentina es un lugar increíble para estudiarlo, es toda la parte que dije yo de los procesos biogeoquímicos, de la parte de la geobiología, por ejemplo, en los salares de la Puna para estudiar, por ejemplo, cómo bacterias pueden sobrevivir a procesos en lugares totalmente extremos, es algo que se está también desarrollando mucho y también asociado con lo del planetario, también esto, tratar de estudiar lugares que son análogos a diferentes otros planetas y tratar de entender cómo algunos procesos pueden financiar. Pero sí, hay algunas áreas en las cuales requiere mucha financiación, como es el caso de la geología planetaria, que tampoco está desarrollada en todos los países del mundo, sino que es muy puntual. Y después, bueno, también creo que todo lo parte de cambio climático, como dije, es algo muy, muy bueno a desarrollar y nada, pero sí, creo que eso van a ser las áreas de mayor aporte. Y también todo lo que es asociado a algo que Argentina también puede aportar sería toda la parte de geotermia, todo lo que es energías renovables y un poco de lo que se está viviendo esta transición hacia las energías más, como digo, renovables y no tanto convencionales. Así que sí, creo que eso va a ser, para mí, en mi punto de vista, el futuro. Bueno, Amita, yo te hago una pregunta como para que comentes un poco sobre, en base a tu experiencia, bueno, ya comentaste brevemente que nuestro título de licenciatura promedio que se realiza en 7 años, es equivalente a un título de bachelor de 3 años en el resto del mundo, sobre todo en Norteamérica y en Europa. Pero en términos de la formación, ¿cómo te sentiste vos con ese título de licenciatura al interaccionar con un estudiante de máster? ¿Qué tan capacitado te sentiste, sobre todo en tu primera experiencia? Que eso, bueno, creo que puede ayudar mucho para tomar la decisión de ir para adelante con una maestría. Nada, bueno, muy buena pregunta. Sí, la verdad que desde ya les digo, estamos totalmente, extremadamente muy bien calificados. La verdad que cuando estuve en Estados Unidos siempre tuve que ir con este miedo de que no iba a estar calificado o en la misma altura que gente que ya tenía estudio en Estados Unidos, pero la verdad que me sentí más que sobrecalificado para eso. Y en ese sentido hay que siempre resaltar que la educación argentina es muy buena y es muy reconocida a nivel mundial. Creo que geólogos como nos formamos nosotros en Argentina, principalmente en la geología de campo, en la geología bien, eh, sí, de lo que hacemos especialmente toda la teoría, todo, estamos muy bien desarrollados y creo que eso es una gran fuerza, es algún punto muy fuerte.
Y creo que no, eso es algo que para que todo aquel que tenga ganas de hacerlo, tiene que sentirse totalmente seguro que va a estar más que capacitado y va a comprender más que todos los temas que están hablando y lo que quiere investigar. Así que eso ténganlo en cuenta. Sí, la única diferencia es que, bueno, como algo que la gran diferencia que está teniendo hoy en día Argentina con los otros países es que hay una gran financiación a la infraestructura. Por ende, las personas que estudian una maestría acá tienen acceso a muchos equipos y por ende conocen mucho instrumental, que es algo que a nosotros nos falta y fue algo que yo me tuve que aprender muchísimo en estos 3 años que estuve acá. Creo que fue en lo que más me especialicé, pero desde el punto de vista de la geología de campo, de la geología básica, creo que nosotros estamos mucho mejores formados, tenemos mucho mayor conocimiento que una persona que estudia en cualquier país del primer mundo. Así que sí, eso es una muy buena pregunta. Bueno, quedó pendiente la segunda parte de la pregunta de Juan, que se le cortó. No hay problemas. Bueno, querido Emma, muchísimas gracias por Bueno, ahí tu... dice Juan que después le manda la pregunta para que le quede a los chicos. Ahí Ahí está. llegó, ahí llegó. ¿Querés que Perfecto, le... Leo. Dale. Nada, dice, después de tu perspectiva cuasi global hoy, ¿cuántos años debe durar como máximo una licenciatura? Duración ideal, 3 a 4 años en modelos tipo anglosajón, Estados Unidos, Australia, donde luego se hace una maestría si se quiere profundizar. 5 años como en Argentina es cada vez más raro y absolutamente ineficiente. Podéis identificar sobre todo si hay materias más teóricas o anacrónicas. Yo creo que el modelo más eficiente es el modelo que está actual. Ni siquiera le digo que es el anglosajón, sino el europeo, en el que hacen una licenciatura de 3 a 4 años y después una maestría. ¿Por qué lo digo esto? Porque la verdad que, a ver, en Argentina nuestra licenciatura de 5 años toca muchos temas y a veces aprendemos muchos temas en mucha profundidad. Y si bien es muy bueno y es interesante tenerlo, no va a la practicidad de lo que realmente se está buscando, principalmente en la parte de la industria, ¿no? Hoy en día están buscando tener geólogos disponibles para poder una empresa, una vez que esta persona adquiere su título y a lo mejor hace una maestría, luego lo forman dentro de la empresa. Entonces creo que hoy en día el modelo de estudiar 3 años una licenciatura y después 2 años de una maestría en un tema bien específico, creo que es el modelo que más funciona y también teniendo en cuenta de que tiene que ser flexible en el punto de que no debe tener algo que Argentina tienen es que la mayoría cuando cursamos nosotros tenemos en primer año hay que hacer estas materias, en segundo estos años materias y así en la mayoría, tanto en Estados Unidos como en Europa, son extremadamente flexibles, por lo cual, si en un año no puedo hacer una materia, puedo hacer otra y por ende puedo ir compensando y no me quedo, sino que yo puedo tomar la decisión de cuándo hacer determinadas materias. Sí, obviamente que para poder hacer, no sé, una petro se tiene que tener una mineralogía antes, pero, no sé, un cálculo o una química no te va a trabar una mineralogía y así sucesivamente. em, es mucho más y además uno ya puede empezar a especializarse porque a lo mejor materias que nosotros tenemos en cuarto o quinto año, que son más de especialización, uno puede decir, bueno, a mí me interesa, no sé, el área de minería, uno puede empezar a tomar más materias de minería y hacer una maestría bien especializada, donde va a haber temas bien específicos, ¿sí? Cuando digo temas específicos son todas las materias que nosotros hacemos en la especialidad, lo que tienen es que
son casi materias de maestría y que son bien específicas a un tema y que bueno, es uno lo que hace eso. Así que yo para mí este modelo es mucho más eficiente. También tiene la posibilidad de que no crea que lo que tiene es que no quedas en el tiempo y podés seguir avanzando y en cuestión de 3 a 5 años podés terminar realmente con tu carrera. Así que eso creo que es creo que ahí vi otra pregunta. Qué buena pregunta. La verdad que, bueno, Leo dice, Emma, muy buena charla. Pregunta para el futuro. ¿Tenés algo planeado postdoctorado? ¿Te ves mudándote nuevamente o te gustó la vida académica en Suiza? Bueno, muy buena pregunta. La verdad que no tengo idea. Trato de ir pensando en el momento. La verdad que en la universidad en la que estoy actualmente me encanta, me fascina, pero bueno, todo el mundo sabe que el ETH es una universidad muy competitiva y es muy pasajera. O sea, la gente, no, nadie se queda. Hay solamente algunos puestos fijos, que son los puestos de los profesores, y por ende la mayoría de la gente hace sus doctorados y después se va a otras universidades porque es muy difícil quedarse acá, porque están en constantemente renovando, sí, personal, básicamente. Así que bueno, no sé, me encantaría quedarme, pero no creo que sea una posibilidad y no tendría ningún problema de mudarme nuevamente a algún lado o a algún país nuevo, no sé, estoy dispuesto y la verdad que creo que por ahora lo puedo hacerlo, así que no tendría problema. Pero la verdad, de vuelta, no, ni quiero pensarlo todavía, estoy disfrutando de estos 2 años, 2 años y medio que me quedan todavía. Ah, buena pregunta. ¿Sentís que la beca Friends of Fulbright fue un antecedente que marcó la diferencia para que te elijan para el posgrado? Creo que sí, especialmente para Estados Unidos, no tanto en Europa. Las becas Fulbright en Estados Unidos tienen mucho peso y son muy extremadamente reconocidas y por ende creo que sí, tuvo un peso. Algo que es bastante raro es que una vez que se sabe mucho, es que una vez que uno tiene una beca Fulbright, no puede acceder a otra beca Fulbright. Es muy raro que quede nuevamente porque le tratan de dar la prioridad a nuevas personas. Por eso tampoco ni siquiera me apliqué a una beca Fulbright. Pero creo que sí, creo que me dio el acceso para decir, bueno, te da prestigio la beca Fulbright. Pero bueno, no significa que no sea excluyente. Conozco mucha gente que no fue en la beca Fulbright y que actualmente desde Argentina están haciendo o van a hacer una maestría en el exterior. Así que creo que es totalmente posible hacerlo sin las becas Fulbright. Pero bueno, sí, le admito que las becas Fulbright tienen mucho prestigio a nivel global. Lo dejamos ir a descansar, Lema, que ya vamos a entrar a las 11 de la noche ya. No hay drama, no hay drama. Es viernes. Si fuera, no fuera viernes, lo habríamos complicado, pero está bien. Buen punto. No, no, gracias a ustedes por la invitación, fue un placer y bueno, espero verlos a lo mejor en el fin de año voy a estar por allá, así que a lo mejor voy a dar una vuelta por la uni, espero verlos y si no, bueno, muchas gracias en serio por la invitación, fue un placer. Gracias, Gracias, Emma. Mita. Muchas gracias.
Chao, Emma, muchas gracias. No, no hay problema.